Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Eh, Agradecidos por que nos acompañen en esta tarde, noche. El tema de hoy, como ustedes vieron, es la interpretación de los sueños de nuestro panelista que es Enrique Rey. Enrique está en este momento en un viaje, entonces él no va a poder dar la charla presencialmente. Sin embargo, para no fallarnos, nos dejó el video. Em, entonces lo vamos a escuchar. Ustedes pueden hacer preguntas, consultas por chat. Al final del video también las pueden hacer. Vamos a tomar nota y le vamos a hacer llegar a Enrique. Él nos explicaba, porque estuvo todavía un ratito con nosotros, que la próxima sesión, que es el próximo mes, a la mitad del mes más o menos, y la sesión va a ser ya más práctica. Entonces, si tienen algún sueño muy especial que les llame la atención, sería bueno que lo vayan anotando y la próxima sesión lo vamos a poder, no, vamos a poder escuchar algunos sueños y él nos va a ayudar a interpretarlos, ¿no? Eso es, entonces, pues adelante, Caro, muchas gracias y le ponemos el video. Voy a presentar la primera parte de los sueños. Bueno, es interpretación de los sueños. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con los sueños durante dos sesiones. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada. Según la invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan, los maestros de sabiduría también. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto, que siempre los admiran y respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, vamos a la primera parte, se divide en tres. Al principio vamos a hablar de los conceptos de la verdad desde el punto de vista de Blavatsky. Entonces vamos a entrar en el análisis de una primera frase. Dice, el sol físico es uno. Sin embargo, sus rayos son incontables. Repito, el sol como astro rey es uno, pero sus rayos son incontables y los efectos producidos son benéficos o maléficos, según la naturaleza y la constitución de los objetos sobre los cuales brille. La polaridad es universal, pero el polarizador yace en nuestra conciencia. La polaridad es un poder universal, pero el que polariza, el polarizador, yace en nuestra conciencia. Nosotros los seres humanos asimilamos la verdad suprema de manera más o menos absoluta, en proporción al ascenso de nuestra conciencia hacia ella. En función de nuestro ascenso, de nuestro grado de desarrollo, nosotros podemos asimilar la verdad de manera más o menos absoluta. Todavía la conciencia humana es simplemente un girasol de la Tierra. La planta, añorando los rayos cálidos, solo puede dirigirse hacia el sol y circunvalar a su alrededor siguiendo la trayectoria de la estrella inasequible. Sus raíces la mantienen anclada al suelo y mitad de su vida transcurre en la sombra. Eso es lo que pasa con el girasol, eso pasa con nuestras conciencias cuando están en proceso de desarrollo. Y la idea de que el sol tiene incontables rayos es una idea que tiene muchísimo fondo. Esto es Blavatsky en una obra pequeña que tiene que se llama ¿Qué es la verdad? Segunda idea de la verdad de la misma obra. Sin embargo, cada uno de nosotros puede alcanzar relativamente el sol de la verdad aún en esta tierra, aún en nuestro estado de flor, que va siguiendo la luz, por lo menos durante las 12 horas diurnas. Entonces, cada uno de nosotros podría alcanzar relativamente el sol de la verdad aún en esta tierra, y podríamos asimilar sus rayos más cálidos y directos a pesar del estado diferenciado en el que pudieran tornarse después de su largo viaje a través de las partículas físicas del espacio. A fin de alcanzar esto existen dos métodos. En el plano físico podemos usar nuestro polariscopio mental y analizar las propiedades de cada rayo y así escoger el más pristino.
Con el fin de arribar al sol de la verdad en el plano de la espiritualidad, debemos trabajar con ahínco para el desarrollo de nuestra naturaleza superior. Sabemos que al paralizar gradualmente dentro de nosotros los apetitos de la personalidad inferior, al sofocar la voz de la mente puramente fisiológica, la cual depende y es inseparable de su medio o vehículo, que es el cerebro orgánico, el ser animal en nosotros puede hacer espacio a lo espiritual. Repito, sabemos que al paralizar gradualmente dentro de nosotros los apetitos de la personalidad inferior, del yo inferior, al sofocar la voz de la mente puramente fisiológica, la cual depende y es inseparable de su medio vehículo, que es el cerebro orgánico, el ser animal en nosotros puede hacer espacio a lo espiritual. Y una vez levantado de su estado latente, los sentidos y las percepciones espirituales más elevadas crecerán y se desarrollarán en nosotros, en proporción y par y paso con el ser divino. Esto es lo que los grandes adeptos yogis orientales, místicos occidentales, han hecho desde siempre y aún continúan haciendo. Blavatsky en su obra, que es la verdad. Esta introducción acerca de lo que dice la señora Blavatsky en relación a la verdad es muy importante porque vamos a ver ahora, cuando ella explica el tema de los sueños, por qué los va a enfocar a los grandes sueños nada más, que son los sueños que provienen de la porción superior de nosotros, es decir, del yo superior. Vamos con la primera parte B, que son los sueños según HPV. ¿Son los sueños solo visiones inútiles? Es la obra que aparece ahí en las Collecting Writings, dice. Es decir, que el hombre es un ser dual, que en el hombre, para usar las palabras de San Pablo, hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Por eso somos duales. Y que por lo tanto él debe por necesidad tener un doble conjunto de sentidos. Al ser dos cosas, pues necesitamos dos paquetes de sentidos. Es equivalente en la opinión del escéptico educado a pronunciar una falacia imperdonable y de lo más anticientífica. Sin embargo, tiene que ser pronunciada a despecho de la ciencia. Es decir, tenemos sentidos metafísicos y sentidos físicos. Pero es que el fenómeno de los sueños ha sido entonces estudiado tan a fondo por la ciencia materialista que ella ya no tiene nada más que aprender, dado que habla en tonos tan autoritarios sobre esa materia y tan fisiológicos y físicos. Y eso que estamos hablando de 1880. Nosotros decimos que de ninguna manera los fenómenos de la sensación y la abolición del intelecto y del instinto se manifiestan todos ellos desde luego a través de los canales de los centros nerviosos, siendo el cerebro el más importante de ellos. Repito, nosotros decimos que de ninguna manera los fenómenos de la sensación, de la voluntad, o sea, abolición del intelecto, razonamiento y del instinto, se manifestarán todos ellos desde luego a través de los canales de los centros nerviosos, siendo el cerebro el más importante de ellos. Respecto a la peculiar sustancia a través de la cual tienen lugar estas acciones de las que hemos hablado, una sustancia cuyas dos formas son la vesicular y por otro lado la fibrosa, se considerará que esta última es simplemente el propagador de las impresiones de la inconsciencia, la fibrosa, absoluta para el intelecto limitado del hombre. Puede parecer como estar hablando de un triángulo cuadrado. Entonces tenemos dos formas, una vesicular y una fibrosa. Y la fibrosa es la última, esta es la propagadora de las impresiones de la inconsciencia. ¿Son los sueños solo visiones inútiles, pregunta Blavatsky, enviadas hacia y desde la materia vesicular? Sin embargo, aunque la ciencia distingue esa función fisiológica o la divide en tres clases, la motora, la sensorial y la conectora, la de conexión, que así se dice en el sistema nervioso, tenemos entonces nervios aferentes, que son motores, eferentes, que son sensoriales, y de conexión. Y todos sabemos que son a través de esas células complejas que llaman neuronas. La misteriosa operación del intelecto permanece tan misteriosa e incomprensible para los grandes fisiólogos como lo era en los días de Hipócrates, y todavía hoy. La sugerencia científica de que podía haber una cuarta serie asociada con las operaciones del pensamiento no ha ayudado a solucionar el problema. Ha fracasado en arrojar el más mínimo rayo de luz sobre el insondeable misterio. Es decir, podemos suponer que solamente los potenciales de acción a través de milivoltios son los responsables de que el pensamiento exista. ¿Es realmente una solución tan simple el verlo así? ¿O hay una cuarta razón? Es lo que está haciendo aquí Blavatsky. Ni jamás podrán sondear, al menos que nuestros hombres de ciencia acepten la hipótesis de un hombre dual. Por lo tanto, nosotros decimos, perdón, se me pasó que
el hombre, además del cerebro físico, tiene también un cerebro espiritual. Si somos duales, entonces tenemos un cerebro físico y un cerebro espiritual. Si el grado de receptividad del primero depende totalmente de su propia estructura física y desarrollo, por otro lado está completamente subordinado al segundo, es decir, al espiritual, en tanto que es solo el ego espiritual el que puede impresionar más o menos vívidamente al cerebro exterior. Solamente el ego espiritual es el que puede impresionar vívidamente al cerebro externo, al físico, con la percepción de las cosas puramente espirituales o inmateriales, es decir, con todo lo que sería el pensamiento abstracto, ya sea que el ego se incline más hacia sus dos principios más elevados o hacia su concha física. De aquí que dependa que la agudeza de los sentimientos mentales del ego interior, del grado de espiritualidad de sus facultades, el que pueda transferir la impresión de las escenas que percibe su cerebro semimaterial, las palabras que escucha y lo que siente al cerebro del hombre exterior. Entonces, mientras más fuerte sea la espiritualidad de las facultades del cerebro semiespiritual, lo más fácil será para el ego el despertar de los hemisferios dormidos y mover a la actividad de los ganglios sensores y al cerebelo y grabar en el cerebro físico, siempre en completa inactividad y descanso durante el sueño profundo del hombre, la vívida imagen del asunto que se va a transferir allí. En un hombre sensual, vamos a hablar aquí primero del ego inferior, de acuerdo como lo plantea Madame Blavatsky, no espiritual, en uno cuyo modo de vida, propensiones y pasiones animales han desconectado completamente su ego animal astral de su alma espiritual, es decir, ha invertido tanto en el caballo oscuro de la auriga, que recordemos que es tan poderoso, que ha invertido tan poco en el ego espiritual que está prácticamente desconectado. Lo mismo que en aquel cuya dura labor física ha desgastado de tal manera su cuerpo material, haciéndolo temporalmente insensible a la voz del tacto del alma astral. Durante el sueño, los cerebros de ambos hombres permanecen en un estado completo de anemia o de completa inactividad. Tales personas, estas que están muy animalizadas, rara vez o quizá jamás en su vida tendrán algún sueño de los sueños que va a hablar aquí Blavatsky, de los grandes sueños, y menos aún visiones que lleguen a ocurrir. En el primer caso, al acercarse el tiempo para despertar y el sueño se hace más ligero, comienzan a ocurrir cambios mentales que constituyen los sueños en los cuales la inteligencia no jugará parte alguna. Su cerebro semidespierto solo sugerirá imágenes que únicamente serán grotescas reproducciones borrosas de sus hábitos desenfrenados de vida, mientras que en el segundo caso, al menos que esté fuertemente preocupado con algún pensamiento excepcional, su instinto siempre presente de hábitos activos despertará al instante a la completa vigilia, sin ningún interludio y sin permitirle permanecer en ese estado semidormido, durante el cual, al comenzar a regresar la conciencia, vemos sueños de varias clases. Bueno, aquí lo que está hablando Blavatsky es esta fase de borde. El borde es el estado semidormido o semidespierto, es decir, la persona pasa de dormido a despierto a través de una pequeña fracción de tiempo, y es en esa pequeña fracción de tiempo donde mientras estamos despertándonos, hacemos una continuidad de conciencia para recoger las imágenes oníricas que son las que van a ser analizadas posteriormente. Por otro lado, mientras más espiritual sea el hombre que sueña, lo más activa será su fantasía y tendrá mayores probabilidades de recibir en visiones las correctas impresiones que le sean comunicadas por su ego superior, que todo lo ve y que siempre se encuentra despierto. No duerme el ego superior. Todo lo ve, todas las opciones, todas las potencialidades, todo lo que ocurre es la guía que nos orienta. Bueno, ese se va a comunicar con el soñante, ese ego superior, siempre y cuando el soñante entonces pueda tener cierto desarrollo para poder captar los mensajes que vienen de esa zona. Los sentidos espirituales de este último, al no estar impedidos por la interferencia de los sentidos físicos, este es un caballo oscuro que ha sido adelgazado porque la persona ha trabajado mucho en espiritualizarse, están en intimidad directa con el principio espiritual supremo. Y este último, aunque per se sea una parte cuasi inconsciente de lo completamente inconsciente, debido a que es totalmente lo absoluto inmaterial de lo que estamos hablando, la parte que está tocando el ser humano y a través de la cual está recibiendo los mensajes de una de las dos partes de la mente, que en este caso es el ego superior. Bueno, y ahora vamos con los sueños según la filosofía esotérica. Ya vimos algunas cosas que nos ha dicho Blavatsky respecto a cómo funciona el cerebro físico, el cerebro metafísico. No ha entrado en tanto detalle, pero sabemos entonces que están los nadis ahí de alguna manera relacionados con el cerebro metafísico para que puedan llegar entonces
algunas de estas fracciones que van a ser registradas por la parte física una vez que despertamos a la parte vigílica, más o menos ya lo ha expresado Blavatsky de esa manera. Ahora vamos con los sueños según la filosofía esotérica. Como este material sobre el tema de los sueños no es francamente asequible a los estudiosos de los escritos de HPB, y dado que este tema no ha sido tratado con tanta amplitud en ninguna otra parte de la literatura teosófica por diferentes razones, lo reproducimos aquí tomado de The Transactions of the Blavatsky Lodge, las cuales se editaron originalmente en forma de opúsculo en 1889. A los estudiantes les interesa saber que estas transactions fueron compiladas de los apuntes taquigráficos tomados de las propias palabras de HPB. Es decir, es una transcripción literal, siendo por lo tanto los de la filosofía esotérica tal como fueron dados por la misma HPB a sus alumnos. ¿Qué fue lo que dijo entonces HPB a sus alumnos? Vamos a entender que eran alumnos adelantados más que nosotros, en teoría. Al menos habían estado con los fundadores, habían vivido en esa época especial. Y entonces los mensajes que va a mandar aquí HPB, pues por supuesto que tienen una peculiaridad respecto a la profundidad de los comentarios que ella va haciendo. Entonces vamos a tratar de exprimir nuestras meninges para tratar de entender un poco lo que le está diciendo HPB a sus alumnos. Bueno, la pregunta, ¿cuáles son los principios que están activos durante el sueño? La respuesta, el principio activo durante el sueño ordinario, el cual debe distinguirse del verdadero sueño y al cual se le llama el sueño frívolo, es kama, el asiento del ego personal y del deseo, despertado la actividad caótica por las adormecidas reminiscencias del manas inferior. Pregunta, ¿qué es el manas inferior? Respuesta, generalmente se llama alma animal, el napesh de los cabelistas hebreos. Bueno, pues aquí entonces HPB ya nos está dividiendo a los sueños en dos grandes formas de presentarse. Uno es el sueño frívolo, el sueño que viene del ego inferior, y el gran sueño que es el que viene del yo superior. Bueno, ¿qué es entonces el manas inferior? Es el rayo que emana del mana superior o del ego permanente. Y ese principio es el que forma la mente humana. Y en los animales forma el instinto, porque los animales también sueñan. La acción combinada de kama y del alma animal es, sin embargo, meramente mecánica. Es el instinto y no la razón lo que está activa en ellos, en los animales. Durante el sueño, el cuerpo mecánicamente reciben y envían descargas eléctricas a y desde los centros nerviosos. El cerebro es apenas impresionado por ellas y la memoria las almacena naturalmente sin orden ni secuencia. Está hablando de los sueños frívolos. Al despertar, estas impresiones se borran gradualmente como ocurre con cualquier sombra fugaz que no tiene ninguna base real o sustancia que la respalde. La facultad retentiva del cerebro, sin embargo, solo podrá registrarlas y conservarlas siempre que hayan sido fuertemente impresas. Pero por regla general, nuestra memoria registra solamente las impresiones fugaces y deformadas que recibe del cerebro en el momento de despertar, en esta parte del borde que ya habíamos hablado. La naturaleza y funciones de los sueños verdaderos, o sea, los grandes sueños, no pueden ser comprendidos a menos que admitamos la existencia de un ego inmortal en el hombre mortal. Aquí viene la parte dual. Tenemos el ego en su parte superior, forma parte del lo inmortal, es el ego inmortal, y en la parte inferior forma parte del cuerpo mortal. Por lo tanto, entonces, el hombre mortal y el hombre inmortal comparten un ego. Uno es la luz, el otro es la sombra. Entonces, el hombre mortal, independientemente del cuerpo físico, el asunto se vuelve totalmente incomprensible, a menos que creamos, lo cual es un hecho, que durante el sueño queda solamente una animada forma de arcilla cuyos poderes de pensar independientemente están enteramente paralizados. Pero si admitimos la existencia del ego superior, del yo superior, o permanente en nosotros, el cual no debe ser confundido con lo que llamamos yo superior, podemos comprender que aquello que a menudo consideramos como sueños, generalmente aceptados como frívolas fantasías, son en verdad páginas sueltas arrancadas de la vida y experiencias del hombre interno. Repito, lo que viene de arriba son generalmente aceptados como frívolas fantasías, son en verdad páginas sueltas arrancadas de la vida y experiencias del hombre interno, cuyo confuso recuerdo ha sido deformado más o menos por nuestra memoria física en el momento de despertar. Es decir, toda esta actividad pletórica de información
llega al cerebro físico que está despertando en esta zona pequeña del lapso que se da entre estar dormido y despierto, y esto puede deformarlo. Eso también se sabe desde el punto de vista de los que estudian los sueños en la fisiología moderna. Entonces, a eso le llama elaboración secundaria. La elaboración secundaria es el grado de deformación que tenemos del contenido del sueño, debido a un montón de mecanismos que, bueno, ya lo estudian los psicoanalistas, que vamos a ver en la segunda parte, no en esta clase, sino en la clase siguiente. Esta última, más o menos por nuestra memoria física en el momento, bueno, esta última capta mecánicamente unas pocas impresiones de los pensamientos, lo que puede, de los hechos presenciados o secuenciales que hay en el sueño, lo que puede, y de los actos realizados por el hombre interno durante sus horas de completa libertad, porque ha salido de la cárcel del cuerpo físico para ejercer una serie de comportamientos que van a ser registrados porque tienen su origen en la parte superior de la mente y van a ser entonces puestos al servicio del hombre mundano, que puede recoger en esa información muchísima riqueza. Porque nuestro ego vive, nuestro ego con mayúscula, vive en su propia vida independiente de su prisión de arcilla, todas las veces que se libera de los estorbos de la materia, y eso pasa en el sueño. Como ser durante el sueño del hombre físico es ese ego el actor, el hombre real, el verdadero ser humano, el que está ahí actuando. Pero el hombre físico no puede sentir ni ser consciente durante los sueños, porque la personalidad del hombre externo, con su cerebro y aparato pensante, está hasta cierto punto paralizado. Estamos acostumbrados a utilizar el cerebro físico y el cerebro físico está paralizado, mientras entonces nosotros tenemos una actividad etérica muy importante que es el propio proceso del sueño. Podríamos muy bien comparar al ego real con un prisionero y a la personalidad física, al ego inferior, con el carcelero. Si el carcelero se duerme, porque pertenece al cuerpo físico, el prisionero se sale, o por lo menos traspone las paredes de su prisión. El carcelero está semidormido y mira, cabeceando, todo el tiempo fuera de la ventana a través de la cual solo puede captar vislumbres ocasionales de su prisionero. Sabe que se fue, pero está medio borracho y dormido, como si se tratara de una vaga sombra que se estuviera moviendo enfrente de él. Pero, ¿qué puede percibir o qué puede conocer él de las verdaderas acciones y especialmente de los pensamientos de aquel a quien custodia? Muy poco, porque él es el carcelero y forma parte entonces del hombre impermanente, es decir, del hombre físico. Y entonces aquí incluso se han construido poesías hermosas, madrigales muy hermosos que hablan, pues no exactamente así de esto, pero sí hablan de dos aspectos que se buscan el uno al otro. Uno de los madrigales más bonitos en ese sentido es el madrigal este del beso, que dice que era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y continuó como si fuera un sueño el madrigal. Y sucedió que un día, aquella mano suave, la helada, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso, que ya no pudo más el pobre preso y se escapó. Mas con voluble giro, volvió la mano hasta el confín lejano, y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Bueno, es una parte poética acerca de estos dos aspectos que se buscan y se unen, pero no se entienden porque pertenecen a un mismo cordón, pero de alguna manera con una diferencia muy importante. Pregunta, ¿los pensamientos del uno no se imprimen sobre el otro? Está hablando otra vez de esta parte dual de la mente. No, dice Blavatsky. Por lo menos durante el sueño, porque el ego real no piensa del mismo modo que su efímera y transitoria personalidad, es decir, que el ego inferior. Durante las horas de vigilia, los pensamientos y la voz del ego superior llegan o no llegan hasta su carcelero. El hombre físico, pues ellos constituyen la voz de la conciencia. Cuando estamos nosotros con los ojos cerrados, cuando estamos escuchándonos en un diálogo interior y la conciencia nos dice si vamos bien, si vamos mal, si estamos mintiendo, si no estamos mintiendo, si lo que hacemos es correcto, si no es correcto. Esa voz de la conciencia es del ego real. Pero cuando nos distraemos y regresamos otra vez a la mundanidad y ahora hablamos con terceras personas o con los que tenemos enfrente, entonces ahora estamos. El pensador que gravita entre estos dos centros ahora está atendiendo a lo exterior. Y aquí entonces ya tenemos una mezcla y entonces ya no tenemos la relación con la conciencia. Pero durante su sueño ellos son absolutamente la voz del desierto. O sea, bueno, en los pensamientos del hombre verdadero o de la individualidad inmortal, las imágenes y visiones del pasado y del futuro están como presente. Y sus pensamientos no son como los nuestros, imágenes subjetivas en nuestra cerebración, sino actos y hechos vivientes,
realidades del tiempo presente. Son realidades así como lo eran cuando el habla, solo expresada en sonidos, no existía. Cuando los pensamientos eran cosas y los hombres no necesitaban expresarlos en palabras, porque instantáneamente ellos mismos se resolvían en acciones mediante el poder de Kriya Shakti. Este poder misterioso que instantáneamente transforma las ideas en formas visibles, el Kriya Shakti. Y estos cuerpos y estas eran tan objetivas para el hombre de la primitiva tercera raza como los objetivos visibles que son ahora para nosotros. ¿Cómo explica entonces la filosofía esotérica? Es la pregunta, la transmisión de algunos fragmentos, aunque sean pocos, de estos pensamientos del ego a nuestra memoria física, la cual a veces las retiene. Aquí se está preguntando, bueno, ya vimos que el cerebro físico es muy diferente al cerebro metafísico, ya vimos que cuando vienen los grandes sueños hay una parte en donde se puede distorsionar parte de todo esto cuando vaya al cerebro físico, pero entonces la pregunta es, ¿cómo se explica en la filosofía esotérica la transmisión de algunos fragmentos, aunque sean pocos, de esos pensamientos del ego en nuestra memoria física, porque sí las retiene y sí las recuerda, la cual a veces puede retenerlas y no todo, por lo menos una parte? Respuesta: todos ellos se reflejan en el cerebro de la persona que duerme, cual las sombras exteriores que se proyectan sobre las paredes de lona de una tienda de campaña, las cuales el ocupante ve al despertar. Vemos las sombras. Entonces el hombre piensa que ha soñado todo eso y lo siente como si lo hubiera vivido por conducto de algo, mientras que en realidad son los pensamientos, acciones del verdadero ego lo que él ha percibido vagamente. A medida que va despertando plenamente, sus recuerdos se vuelven a cada minuto más deformes, es la elaboración secundaria, y se mezclan con las imágenes proyectadas por el cerebro físico, bajo la acción del estímulo que obliga a despertar al que duerme. Estos recuerdos, por el poder de asociación, ponen en movimiento varios órdenes de ideas. Estamos hablando de 1889. 10 años después escribiría Freud su libro de los sueños, que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pregunta: ¿es difícil comprender cómo el ego puede actuar durante la noche en sucesos que han ocurrido hace tiempo? ¿No quedó establecido que los sueños, pues, no son subjetivos? Respuesta: ¿cómo podrían ser subjetivos cuando el estado de sueño es él también para nosotros y en nuestro plano, de todos modos, algo subjetivo? Para el que sueña, dice Blavatsky, en este caso el ego, está en su propio plano. Las cosas de ese plano son tan objetivas para él como nuestros propios actos lo son para nosotros cuando estamos en el plano físico. Entonces no se puede hablar de una subjetividad a menos que usted la hable desde el mundo físico. Pero si usted entiende que tenemos varios principios y que también fluimos en los aspectos, en este caso etéricos o astrales, inmediatamente entonces sabemos que ahí hay una vivencia de realidad real que se recoge solamente en fragmentos a través del sueño. ¿Cuáles son los sentidos que actúan en los sueños? Pregunta. Los sentidos del que duerme reciben choques ocasionales y son despertados por la acción mecánica. Lo que oye y ve es, como se ha dicho, un reflejo deformado de los pensamientos del ego superior. Este último es altamente espiritual y está ligado muy estrechamente con los principios todavía más superiores, Buddhi y Atma, es la tríada superior. Estos elevados principios están inactivos por completo en nuestro plan. Y el mismo ego superior, Manas, está más o menos inactivo durante el estado de vigilia del hombre físico, ya lo vimos. Solamente está activo cuando escuchamos la voz de la conciencia, cuando nos preguntamos a nosotros mismos y cuando recibimos información que estamos solicitando a la parte superior de nuestra mente. Este es particularmente el caso de las personas de mente muy materialista. Están inactivas las facultades espirituales porque el ego está tan impedido por la materia que apenas puede prestar toda su atención a las acciones del hombre, aun cuando el último cometa pecados por los cuales ese ego, cuando se reúna con su manas inferior, tendrá que sufrir de man común con el futuro. Son, como he dicho, las impresiones proyectadas en el hombre físico por este ego, lo que constituyen eso que denominamos conciencia. Repito, son, como he dicho, las impresiones proyectadas en el hombre físico por parte del ego superior, lo que constituye eso que denominamos conciencia. Y la proporción en la que la personalidad, el alma inferior humanas, se une a su conciencia más elevada o ego es que la acción del último sobre la vida del hombre mortal se caracteriza más. Al final de cuentas, todo es entonces un formato de vibración y un juego al que todos tenemos que aprender a jugar. ¿Qué relación tiene la luz astral en la casa con la memoria? Ya había una pregunta más fuerte. Hay que entender otra vez que estos son los alumnos de Blavatsky. Por lo tanto, están haciendo preguntas técnicas.
La primera es el tabulario de la memoria, o sea, la luz astral, tabulario de la memoria, del hombre animal, la luz astral. La última, en la casa, es la del ego espiritual. Los sueños del ego espiritual, lo mismo que de los actos del hombre físico, están todos registrados desde que ambos son acciones basadas en causas que producen efectos. Nuestros sueños, siendo simplemente el estado de vigilia y las acciones del verdadero yo, deben naturalmente estar registrados en alguna parte. Leed el artículo Visiones kármicas publicado en Lucifer y preparad en la descripción del verdadero ego, el cual permanece sentado como un espectador delante de la vida del héroe, y hallaréis quizá algo que os llame la atención. Entonces, en este sistema, el pensador, por así decirlo, entonces es el verdadero ego, permanece sentado como un espectador, mientras el pensador, que es esta estructura que desarrolla posteriormente Annie Besant, está gravitando y observando y buscando la manera de ubicarse dentro de este contexto, dentro de este continuo, para que desde esa ubicación prepare el acto. Pero el acto, como vimos acá y como lo está diciendo, entonces son actos que van a producir, se van a convertir en causas que producirán efectos y por lo tanto entonces van a ser registrados kármicamente. Bueno, por lo tanto, entonces viene la pregunta, entonces, ¿qué es la luz astral? Como la filosofía esotérica nos enseña, la luz astral es simplemente la escoria de la casa, es como la casa pero en formato de escoria o ideación universal, en su sentido metafísico. Aunque invisible es, no obstante, y por así decirlo, la radiación fosforescente de la última y el intermediario entre ella y las facultades pensantes del hombre. Repito, el intermediario entre ella, esa luz, y las facultades pensantes del hombre. Son estas últimas las que mancillan la luz astral y la hacen lo que es el almacenamiento de todas las inequidades humanas y, de modo especial, de las iniquidades psíquicas también. En su formación primordial, la luz astral como radiación es completamente pura antes de que el hombre la manche. Cuanto más hacia abajo desciende y se aproxima a nuestra esfera terrestre, más se diferencia, convirtiéndose como consecuencia de ello en impura en su mismísima constitución. Se ensucia. Pero el hombre contribuye de modo considerable a esta corrupción y restituye su esencia mucho peor de lo que recibió. De este lado tenemos luz astral, para tratar de explicar bien esto. La región invisible que rodea nuestro globo, como rodea a todos los demás y corresponde como segundo principio del cosmos con K, es decir, del universo, siendo el tercero la vida de la cual es vehículo. El Linga Sarira o doble astral del hombre es una esencia sutil, visible solo para el ojo clarividente. Físicamente es el éter de la ciencia moderna. Metafísicamente y en su sentido espiritual u oculto, el éter es mucho más de lo que suele imaginarse. Acaso es la sustancia primordial erróneamente identificada con el éter, puesto que es al éter lo que el espíritu respecto a la materia. Es decir, en la casa es lo mismo, pero en su formato espiritual, como si fuera el ego superior, de lo que el éter sería como ego inferior. Es más o menos lo que explica el glosario. ¿Podría explicarnos de qué modo se relaciona ella con el hombre, la luz, y cuál es su acción en la vida del sueño? ¿Qué papel juega? La diferenciación en el mundo físico es infinita, dice Blavatsky. La ideación universal, o Mahat, la mente, si preferís, envía radiaciones homogéneas al mundo heterogéneo. Repito, la ideación universal, a través de la casa, que baja hacia Mahat, si lo preferís, envía su radiación homogénea a un mundo heterogéneo. Y este alcanza las mentes humanas o personales por medio de la luz astral. Repito, la diferenciación en el mundo físico es enorme. La ideación universal o Mahat envía radiación homogénea, porque ahí no hay tanta diferenciación, de hecho no hay diferenciación, pero se la manda a un mundo heterogéneo y este alcanza las mentes humanas que están en diferente grado de evolución o personales por medio de la luz astral. Pero ambos, el mana superior y el inferior, son uno, ¿no es así? Lo son y no lo son, dice Blavatsky. Y ese es el gran misterio. El mana superior o ego es esencialmente divino y por consiguiente puro. Ningún desdoro le puede mancillar, ni tampoco ningún castigo puede alcanzarle per se, puesto que es inocente y no interviene en las deliberadas transacciones de su ego inferior. Repito, preguntan, si entonces son lo mismo o no son los mismos el ego superior y el inferior. Lo son, pero al mismo tiempo no lo son. Y ese es el gran misterio. El mana superior o ego es esencialmente divino y por consiguiente puro. Ningún desdoro le puede mancillar, ni tampoco ningún castigo le puede alcanzar, per se, puesto que es inocente y no interviene en las deliberadas transacciones de su ego inferior, que es el que toma la decisión.
Por eso Mahat entonces se deriva en Ahamkara, que es sentido de yoidad, y finalmente en el pensador, que es el que gravita, pero al final de cuentas es el que toma las decisiones y genera en el mundo de la causalidad, por supuesto, los efectos. Pero eso no toca al ego superior, porque el ego superior siempre será inocente, solamente es la estructura superior eterna que acompaña al ser humano y que le aconseja en la medida en la que el ser humano tenga la capacidad de contactarle. Empero, a pesar del hecho que es dual y que durante la vida el ego superior es distinto al inferior, el padre y el hijo son uno. Y entonces tenemos aquí un tema relacionado con el alma inferior fija e imprime en él tanto sus malas como sus buenas acciones. Ambos tienen que sufrir. El ego superior, aunque inocente y sin tacha, tiene que padecer el castigo de las malas acciones cometidas por el yo inferior, junto con él en una futura encarnación. Es decir, todo lo que haga el yo inferior, pues si hizo muchas cosas malas, eso va a afectar por el tema de causalidad kármica, necesariamente lo que toda la entidad encarnada a través del siguiente, es decir, del siguiente en el que vamos a encarnar, pueda padecer y ahí sí que hay un sufrimiento mutuo porque están vinculados ambos. La doctrina de la expiación en su totalidad está fundada sobre este viejo principio esotérico, porque el ego superior es el prototipo de aquello que en la Tierra es el tipo, o sea, la personalidad. Para los que la comprendan, es una vez más la vieja historia védica de Vishvakaraman, demostrada en forma práctica. Vishvakaraman, el omnividente Dios Padre que está más allá de la comprensión de los mortales, termina como hijo de Bhuvana, el Espíritu Santo, por sacrificarse él a sí mismo para la salvación de los mundos. En la filosofía hindú, el místico nombre del ego superior es Kashrehana, o sea, el espíritu encarnado, aquello que conoce y da forma a Kshetra, el cuerpo. Bueno, es una parte mitológica para poder explicarlo con 4 elementos. Averiguad la etimología del nombre y hallaréis en él el término ajá, primogénito, y también el de cordero. Todo esto es muy sugestivo y podrán escribir varios volúmenes sobre el desarrollo pregenético y posgenético del tipo y prototipo. Cristo, Kasirlahan, Dios hombre, el primogénito simbolizado por el cordero. La doctrina secreta muestra que los manasaputras o egos encarnantes han tomado sobre sí mismos voluntariamente y a sabiendas la carga de todos los futuros pecados de las futuras personalidades. Por eso es fácil entender que no es el señor A, ni el B, ni ninguna de las personalidades que periódicamente viste el autosacrificado ego, quienes son los verdaderos sufrientes, sino en realidad el inocente Cristos dentro de nosotros mismos. De aquí que los místicos hindúes digan que el yo eterno o el ego, el uno de los tres o los tres en uno, es el famoso auriga, el conductor, el cochero, siendo las personalidades los temporales pasajeros, mientras que los caballos son las pasiones animales del hombre. Por lo tanto, es exacto decir, cuando permanecemos sordos a la voz de la conciencia, que crucificamos al Cristo dentro de nosotros. Pero volvamos otra vez a los sueños. Esto es muy interesante, esta parte de acá, entonces, lo que está explicando aquí Blavatsky. Y entonces, cuando la voz de la conciencia urge comunicarse con nosotros y no le hacemos caso, estamos entonces, como dice aquí, crucificándola. Por lo tanto, es exacto decir, cuando permanecemos sordos a esta voz de la conciencia, que terminamos crucificando al Cristo dentro de nosotros, es decir, terminamos matándolo y por lo tanto, entonces generamos todo lo que aquí ya Blavatsky está comentando. Bueno, eso es entonces la parte que viene en el famoso libro este, eh, que hace ella, esta charla que tiene, y ahora pasamos a la primera parte, parte C, que son sueños y mandalas. ¿Qué son los mandalas? Una palabra de origen sánscrito, significa círculo, representa una unidad, armonía y la infinitud del universo. 3 cosas. Es unidad, por lo tanto tiene que ver con lo superior, es armonía, tiene que ver con el equilibrio, es átmico, y es la infinitud del universo. Todo ello mediante el equilibrio de los elementos visuales que van a ser puestos allí. Para los budistas su función es la facilitación de la meditación. Es una vía de conexión entre el hombre y la divinidad, tanto en el proceso de creación como al tenerlo para observación o como una síntesis de lo eterno en pequeño. Muchos de los monjes antiguos tenían tankas y los tankas vienen estos mandalas, estos vienen las pinturas y estas las utilizaban en los enormes viajes largos que hacían a través del Tíbet. Entonces, cuando pernoctaban en algún lugar, ponían el tanka, lo abrían y se concentraban en él para poder hacer una meditación larga, de acuerdo a como se hacía en aquellos tiempos. En sus visiones más profundas, el sueño representa un recorrido largo, reminiscente y corto del día anterior.
¿Qué es la reminiscencia y qué es el recuerdo o la memoria presente? La memoria presente, pues, es lo que pasa desde que nacemos hasta que estamos aquí. Esa es la memoria que tenemos todos, desde que más o menos tenemos la posibilidad de hacer evocaciones en este proceso, y se da desde los 4, 5, 6 años de edad o un poco antes quizá. Eso es entonces la memoria. Y luego tenemos el proceso reminiscente. La reminiscencia es la memoria del alma. Y si es memoria del alma, pues es la memoria desde que éramos minerales. Entonces, de todo ese larguísimo recorrido que tenemos nosotros monádicamente hablando, todos esos contenidos, si provienen del alma, en toda su enorme extensión son reminiscencias. Están los mundos inferiores y superiores, está lo divino y lo mundano. Todo esto constituye un mandala. En el mandala entonces tenemos verdades reminiscentes y verdades presentes. Uno de los símbolos más importantes del budismo mahayana es la famosa rueda de la vida, que es el gran mandala, y la encontramos representada en la entrada de casi todos los templos tibetanos. En ella están figuradas las corrientes de existencia fenomenal, samsara, de la reencarnación en el seno de la ilusión maya, y veamos detalles. Entonces, uno, abrazando completamente la rueda, parece un demonio de semblante pavoroso, es el dios Yama, ahí se ve. Y está con sus ojos, su boca y sus piernas. Está abrazando a la rueda esta de encarnaciones. Es Yama, el dios de la muerte. Se observa en su rostro las manos y las plantas de los pies en la parte de abajo. Tiene un color marrón y un rostro que engulle al mandala, lo muerde. Dos, aparecen símbolos en forma de criaturas habitantes de los 6 modos de existencia. En la parte superior, dioses, demonios, asuras. En la inferior, hombres, animales, espectros hambrientos y moradores del infierno. Entonces, son los habitantes de los 6 modos de existencia de acuerdo a esta enseñanza. Y aquí podemos observarlas entonces en cómo está dividido entonces en 6 gajos. 3, esta rueda simboliza también la tierra y la rueda del karma, que 4, tal como se indica en el diagrama y en el círculo exterior, aparecen los 12 nidanas o eslabones de la cadena que arrastran hacia la existencia y el dolor. Cada uno de esos eslabones o causas de existencia empuja a todos los otros, encerrando en su círculo los 6 tipos de seres vivos o modos de existencia. En el corazón de la rueda, si nos vamos más hacia adentro, aquí están los nidanas, aquí están, bueno, aquí están en esta porción de aquí, bueno. Ya en el centro, en el corazón de la rueda de experiencia y de tortura, el egoísmo que la hace girar está representada por un gallo rojo, símbolo de la pasión y el sentido de posesión, el attachment, un jabalí negro, los instintos oscuros y turbios, una serpiente verde, emblema del odio y la envidia que envenenan la vida. Son entonces los 3 grandes venenos que están aquí representados. Vean ustedes la serpiente, este, el gallo rojo y el jabalí negro. Bueno, eh, estos 3 animales se muerden mutuamente sus colas formando un círculo. La fuerza que lleva al odio y al hierro de la oscuridad y que genera nuevos deseos. Bueno, en el círculo externo de los nidanas o causas de existencia hay varios símbolos, 12. Empiezan con una mujer ciega que simboliza la ignorancia, luego un alfarero que significa cómo modelamos nuestro futuro, la importancia de los sentidos, sobre todo el tacto, una flecha en un ojo que representa el apego a los sentidos a la vida, las ganas incesantes de no abandonar el plano físico, más adelante la muerte simbolizada por un hombre que carga un cadáver y al final la mujer embarazada que simboliza la futura encarnación. Todo eso está representado alegóricamente en el círculo. En el reino de los dioses, Avalokitesvara, que es el dios que mira hacia abajo, aparece con un instrumento musical, un laúd, para que la música que toque despierte el Dharma y a los dioses. La parte buena, la bienaventuranza. Este es aparece aquí la explicación en esta, dice el mandala de la vida, de la entrada de la gompa mayor en el monasterio de Copán, pero en realidad está en prácticamente todas las gompas que existen en el mundo mahayano. Ahora viene el sueño. ¿Cómo analizamos un sueño en relación a estos principios? Nosotros podemos ver entonces cuando estamos ayudando a un soñante y usamos este approach para tratar de interpretárselo, tratamos de ver entonces si hay símbolos de pasión y sentidos de posesión, attachments, en la historia del sueño, del soñante. Si hay un jabalí negro, instintos oscuros y turbios están pasando ahí, que pueden estar velados o simbolizados. Y una serpiente verde, que es odio, envidia, que envenena la vida. Bueno, esas cosas se pueden analizar. Y después vemos los nidanas, si hay oscuridad, si hay falta de reflexión, si hay, o sea, los otros elementos que ya hemos comentado. Y en realidad entonces usamos la rueda de la vida con el dios llama detrás para ver entonces cuáles son los mensajes que está enviando el sueño para que la persona tenga más autoconciencia y sepa
de alguna manera cuál es el estilo vibracional que el sueño está indicando que la persona ya está sintiendo o que está a punto de sentir o que no ha superado completamente en el proceso de perfeccionarse o de hacerse más, de orientarse más a su propio desarrollo. Bueno, esta es entonces la primera parte que quería yo transmitirles acerca del sueño, que es el sueño desde el punto de vista ocultista. Vamos a hacer un poco de taller la próxima vez que nos veamos y en ese taller lo vamos a hacer con este modelo, con el modelo del mandala. Vamos a hablar un poco más del tanka, del mandala, de cómo funciona. Vamos a interpretar algunos sueños y después nos vamos a pasar ya a la visión más psicoanalítica, que es la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver la interpretación de los sueños de acuerdo al psicoanálisis y vamos a ver obviamente la obra de Freud, que se escribió 10 años después de lo que acabamos de ver hace un momento, y luego obviamente algunos otros formatos de interpretación de sueños que tienen que ver con autores más contemporáneos. Bueno, por mi parte es todo en esta primera sesión de sueños. Entonces voy a dejar de compartir y bueno, pues muchas gracias por la atención que tienen ustedes para los titicaqueños. Quedamos que íbamos a tener mensualmente encuentros hasta que venga el siguiente encuentro en el lago. Y ahora nos toca hablar de los sueños, que podrán ser 2 sesiones y quizá 3, según el interés que despierte y la profundidad a la que podamos llegar. Una disculpa por no poder estar en vivo entonces para esta sesión, pero por favor tomen nota de lo que aquí vimos y la próxima sesión nos vamos a meter entonces con un poco de taller y también vamos a empezar con el libro clásico el libro clásico de Freud y algunas otras aproximaciones que hay acerca de la interpretación de los sueños. Bueno, muchísimas gracias chicos y entonces nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, que les vaya bien.